hoy, un poquito de introducción. De las vías ascendentes nos vamos a enfocar más que todo en esas dos, que es sistema anterolateral y en el sistema cordón blanco posterior. Y en las vías descendentes, obviamente, sí vamos a hablar un poquito de cada una. También al final vamos a hablar un poquito de lesiones que puede presentar el paciente, ¿cierto? Y eso más que todo. Entonces, como introducción, sabemos que tenemos unas vías ascendentes y unas vías descendentes. Sabemos que tenemos en la médula espinal tenemos unas fibras nerviosas sensitivas, ¿cierto? Entonces, ascendente lo vamos a asociar con sensitivo. Estas se van a separar, se pueden clasificar en diferentes tamaños, funciones, se van a separar en fascículos, corren por la sustancia blanca, a todo lo largo de la sustancia blanca de la médula, y se puede ir a centros superiores como encéfalo, bulbo raquídeo, protuberancia. Esas que suben son las ascendentes, las que bajan, obvio, son las descendentes, ¿cierto? Que son las motoras, y van a actuar como enlaces, como conexiones en diferentes segmentos de la médula. Entonces, ascendentes van a traer información externa de distintivos receptores que tenemos, receptores nerviosos que tenemos a través del cuerpo, distribuidos en la piel, en el músculo, en los tendones. Las que descienden, que va a provenir de niveles superiores, un ejemplo como la corteza, y nos va a llevar ese mensaje motor que va a culminar en la placa neuromuscular o sea, en el músculo esquelético. Entonces, las ascendentes las vamos a clasificar en anterolateral y en el sistema del cordón blanco posterior, que vamos a profundizar en ellas ahorita. Pero para así como un abrebocas, la anterolateral va a ser la espinotalámico anterior, que obviamente el nombre nos dice, espino refiere a médula espinal, talámico al tálamo, o sea, ya llega, y la espinotalámico lateral, que es lo mismo, que es lo que va a diferir el cordón por donde va a salir, que va a ser por el cordón lateral de la sustancia blanca de la médula espinal. El sistema cordón blanco posterior también vamos a profundizar en ella, que va a ser dos fascículos, el fascículo de Gracil, o unos lo conocen como fascículo de Gold, y el fascículo cuneiforme o de Bordach. Hay otras vías ascendentes como la espinotectal, espino-reticular, espinogular, de eso no voy a profundizar en esta charla, Snell está muy bien explicadito. Bueno, ahora las vías descendentes, también motoras, encargadas de motricidad, como les dije, nos llevan información, conducen información de centros motores superiores hacia las motoneuronas de la médula espinal. Este sistema de descendentes se va a dividir en piramidal y extrapiramidal. Entonces, piramidal, ¿por qué recibe este nombre? Porque van a participar las neuronas piramidales y también porque ahí va a decusar una vía que vamos a hablar más adelante. Recuerden que las neuronas piramidales también se encuentran en la quinta capa de la corteza cerebral. Recordemos que la forma de la neurona es como de un triángulo, es grande, ¿cierto? Tiene un axón largo y esa neurona, motoneurona superior va a terminar en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando vean lesiones medulares van a ver que hay enfermedades de motoneurona superior e inferior. ¿Cuál es la vía piramidal? Que también vamos a profundizar en esta, que va a ser la vía córtico-espinal anterior y lateral. Y las extrapiramidales, que son las otras, las reticuloespinales, la bulborreticuloespinal, la tectoespinal, ruboespinal, bueno, esas. Listo. Ahora, ubiquémonos un poquito en la médula espinal. Obvio, sabemos que está conformada por sustancia gris, que es la que vemos en la pantalla, que tiene como una forma de H o de mariposa. Y la sustancia blanca es la que la rodea. Entonces, la sustancia gris va a estar dividida, como ven en la imagencita, en tres partes. Va a tener un asta gris anterior, donde van a estar las células de motoneurona inferior, y en la asta posterior van a estar las motoneuronas sensitivas. En el asta lateral de la médula se pueden encontrar neuronas del sistema autónomo, o sea, del sistema vegetativo. Y ahora, en la otra imagencita, tenemos la sustancia blanca, que también se va a dividir en cordón blanco anterior, cordón blanco lateral y cordón blanco posterior. Recordemos que en el cordón lateral y anterior, que vamos a encontrar fibras motoras y sensitivas.
Y en el cordón posterior solo vamos a encontrar fibras sensitivas, ¿ok? Aquí, esta es una imagen gráfica, ¿cierto? Que nos divide los fascículos ascendentes y descendentes. Obvio, nosotros sabemos que esto es bilateral, sino que por practicidad ponen de un lado uno y de un lado otra, pero sabemos que los fascículos se encuentran en ambos lados de la médula. Recordemos, cordón lateral y anterior se encuentran fibras motoras y sensitivas, y cordón posterior solo sensitivas. Y aquí podemos ver fascículos, ahí vemos el córtico espinal lateral, el córtico espinal anterior, el ascendente es el fascículo grácil, el cuneiforme, el espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, ¿cierto? Ya es como aprenderse bien cada parte de la médula, dónde está ubicado cada fascículo. Entonces ya vamos a empezar con hablar de las vías ascendentes. Creo que quedó claro que sabemos que lleva información sensitiva. Esa información sensitiva la vamos a dividir en dos grupos. Información estereoceptiva, o sea, que se origina como fuera del cuerpo, como dolor, temperatura, tacto, e información propioceptiva, que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esto puede señalar, bueno, no tengo cómo señalarles con el puntero, pero bueno, nosotros tenemos una fibra sensitiva, no sé si ven la imagen que es como el 1. Bueno, entonces nosotros tenemos esa información sensitiva que recibimos, así como a grosso modo vamos a tener unas neuronas de primero, segundo y tercer orden. La neurona de primer orden, ¿dónde va a tener su cuerpo celular? En el ganglio espinal posterior del nervio raquídeo. Entonces ahí va a llegar primero que todo, digamos, sentí, me quemé, me dolió, me pegué con algo, ahí llega primero que todo la información en esa neurona de primer orden, que tiene su cuerpo celular en ese ganglio espinal posterior. ¿Qué va a hacer ella? Obvio, va a hacer sinapsis con la neurona de segundo orden. ¿Dónde está la neurona de segundo orden? En el asta posterior de la médula espinal. Recuerden que en esa parte del asta posterior de la sustancia gris hay una cosita que se llama sustancia gelatinosa, que es como un cúmulo de células nerviosas y sensitivas. Bueno, ahí está ubicada, en esa asta posterior va a estar ubicada la neurona de segundo orden. ¿Qué pasa ahí? Entonces la neurona va a decusar, lleva la información, entra por el asta posterior, decusa, o sea, decusar es que que cruza, y al lado opuesto. Y se va a meter al cordón que corresponda. Ejemplo, como estoy hablando así general, ya sea si lleva tacto o presión, que es la de la espinotalámico anterior, va a salir por el cordón anterior, y si lleva dolor o temperatura, que es la espinotalámico lateral, va a salir por el cordón lateral, pero a grosso modo es como lo mismo. Entonces, bueno, la información, la neurona decusó, hizo sinapsis en la médula, decusó, ahí va a subir, ella atraviesa el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, y ahí se va a encontrar con la neurona de tercer orden. ¿Dónde está la neurona de tercer orden? En el tálamo. Ahí ella se va a proyectar con una fibra hacia la corteza sensitiva. Y, o sea, más que todo, ¿qué es lo que hace? Que el tálamo es como les explico, es como un traductor de toda esa información que llevan esas neuronas, ¿cierto? Por los núcleos que tiene el tálamo, y él descifra como codifica esa información y se la lleva a la corteza sensitiva. Tenemos el haz del sistema anterolateral, el haz espinotalámico lateral. Hay que tener algo claro. Entonces, a las anteriores les estaba hablando como a grosso modo, y ahora voy a hablar de cada uno, de la lateral anterior y de los cordones posteriores. Vamos a empezar con esta. La función que va a hacer, transmitir dolor, llevar información de dolor y temperatura. Haz espinotalámico lateral, dolor y temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos receptores
de dolor y temperatura en la piel y en otros tejidos de terminaciones libres. ¿Quién me impulsa esa información, esos impulsos dolorosos? A través de la médula, por unas fibras. Nosotros tenemos dos tipos de fibras, las tipo delta, tipo A, que son las de conducción rápida, que nos alertan, digamos, me estoy quemando, eso me alertan de que me estoy quemando, son dolor agudo. Y las tipo C, que es como de conducción lenta. Luego que pase ese dolor agudo, rápido, el dolor es como urente, como crónico, o sea, se va como prolongando, ¿cierto? Entonces, esos dos los impulsos dolorosos van a ser transmitidos por esos dos tipos de fibras. Entonces, igual, ejemplo, me golpeé el dedo chiquito del pie. Entonces, llegó mi neurona de primer orden, que ¿dónde está? En el ganglio espinal. Entonces, ella llegó, entró a la de segundo orden, que ¿dónde está? En el asta posterior de las sustancias gelatinosas de la médula. Entonces, ella ahí entró, pum, decusó, o sea, cruzó hacia el lado contrario y subió para encontrarse con su neurona de tercer orden. Como es bueno, sí. Ahora, se me pasó decirles también, ahí las neuronas del tercer orden van a estar, sí, en el tálamo, pero en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ya, entonces ella lleva la información del tálamo a la corteza, a la área sensitiva, que es la circunvolución postcentral, que está en el lóbulo parietal, ¿cierto? Entonces, listo, ya llevó la información de que te pegaste el dedo chiquito del pie o que te quemaste. Entonces, hizo todo ese proceso. Vamos a hablar del otro, de las espinotalámico anterior. ¿Cuál es la función? Se va a encargar del tacto leve y la presión. Es lo mismo, o sea, se hace básicamente el mismo recorrido, hay una neurona en primer, segundo y tercer orden. Ambas decusan en la médula espinal, o sea, entra la información y decusa de una vez en la médula. Cuando te llega que estás agarrando algo, te están presionando algo, eso decusa de una vez en la médula, ¿cierto? Sube y va a llegar al tálamo para llegar a la corteza. O sea, es la misma información, sino, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué me puede diferenciar? Obviamente la función, porque tienen funciones diferentes, ¿cierto? Y obviamente por dónde va a salir para subir, ¿cierto? Entonces, la espinotalámico anterior sale por dónde va a ascender. Para ascender, va a ascender por el cordón blanco anterolateral. Pero es básicamente lo mismo, decusan para encontrarse con los neuronas de tercer orden, que ya sabemos que están en el núcleo postero, en el núcleo del tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo para llegar a la corteza somatosensitiva y enviar la información que corresponda. Pero en sí, entonces, ya, hablamos del sistema anterolateral que se encarga de dolor y temperatura y tacto leve y depresión. Listo. Que ambas están compuestas por una neurona de primer, segundo y tercer orden. Ambas decusan en la médula, en la asta posterior de la médula, la sustancia gris, suben hasta el tálamo, hasta el núcleo ventral posterolateral y me van a llevar la información a la corteza somatosensitiva. Listo. Claro. Ahora vamos a pasar a los cordones posteriores, que también son vías ascendentes, ¿cierto? También nos llevan información sensitiva. Estos son dos. Está dividido por el fascículo grácil y cuneiforme. Bueno, ¿esto qué nos va a llevar? O sea, esto nos va a llevar tacto discriminativo, o sea, digamos en la punta de los dedos, que es como el tacto es más fino, también nos lleva sentido de vibración,
sensibilidad consciente, consciente muscular y articular. Bueno, todo eso se encargan estos dos fascículos que están atrás, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En los cordones posteriores de la médula. Bueno, entonces vamos a hacer el recorrido. Tenemos el ganglio espinal, ¿cierto? Donde está la neurona en primer orden que me trae información. Tenemos el estímulo, que nos penetra en la médula también, por el ganglio radicular. Pero esta no va a decusar aquí. Esta va a seguir, va a subir, porque esta va a decusar ¿en dónde? En el bulbo raquídeo. Entonces, ya tengo una diferencia. Los fascículos, los cordones posteriores, no decusan de una vez en la médula, sino que suben hasta el bulbo y esta es su segunda neurona. Ya. Entonces, la neurona de segundo orden. Entonces, llevan estas fibras, se dividen en dos. También tengo que decirles algo, que estos fascículos gracias al cuneiforme se van a dividir en ascendentes largas y descendentes cortas, pero como estamos hablando de ascendentes largas, esas son las que nos interesan. ¿Cierto? Entonces, bueno, básicamente, fascículo grácil va a estar a todo lo largo de la médula espinal y va a tener fibras ascendentes largas de los nervios espinales, sacros, lumbares y dorsales inferiores. ¿Cómo así? Lo que hicieron aquí, o sea, como yo lo entendí, es que ellos se dividieron la información que llevan en dos. O sea, ellos dividieron como la inervación y la recepción de la sensibilidad del cuerpo en dos. Entonces, ¿cómo así? El fascículo de cuneiforme de Burdach ¿dónde va a tener sus fibras? En los 6 nervios espinales dorsales, que son de T1 a T6, y todos los nervios cervicales, que son 8. Entonces, el cuneiforme dijo, bueno, yo inervo de T6 para arriba, ¿cierto? Así lo entendí. Y el otro, que es el fascículo de Gracil, va a inervar, o sea, de T7 hasta sacro, o sea, hasta abajo. Y entonces, como que bueno, entonces yo me ubico, listo. La inervación y la recepción de esa sensibilidad, fascículo cuneiforme va a inervar de T6 hacia arriba con todas las cervicales, y el fascículo de Gracil o de Cole me va a percibir o inervar todo lo que se ha recibido de T7 hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa importante acá? Estas fibras hacen como un relevo, o sea, ellas pueden entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior y van a formar el fascículo cuneo-cerebeloso. ¿Cuál es la función del fascículo cuneo-cerebeloso? Transmitir información articular muscular del cerebelo, porque recordemos que el aparato vestibular se encuentra en el oído externo y nos puede ayudar con el control del equilibrio. Entonces, también tiene esa función. Ahora, bueno, vamos a hacer, como hemos hecho con la otra, como el caminito. Yo sé que es repetitivo y aburrido, pero así es que uno se lo aprende. Tenemos la neurona de primer orden en el ganglio espinal, sube ipsilateral, o sea, por el mismo lado, y hace sinapsis, ¿dónde? En las neuronas de segundo orden, que están en el bulbo raquídeo. Ojo, ahí es donde decusa, en el bulbo. Asciende, son dos fascículos, pero ellos ascienden como uno solo, compacto. O sea, ellos ascienden juntos, pero no revueltos. Y ascienden gracias al lemnisco medial, que es como una especie de vía que me va a permitir que estos fascículos pues suban, ya. A las neuronas de tercer orden. ¿Dónde se encuentran las neuronas de tercer orden? Está así igual en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y ahí llegan a la circunvolución concentral de la corteza cerebral del lóbulo parietal. Entonces, bueno, aquí hay un cuadro, estaba en el libro de Snell, si no lo tienen, descárguelo, que básicamente es esto, o sea, para aprenderse vías ascendentes y descendentes hay que hacer un cuadrito con, obviamente, el nombre de la vía, la función de la vía, dónde se origina y dónde termina. Y si decusa o no y en qué parte, porque eso es importante, ¿cierto? Entonces aquí vemos, obvio, la vía espinotalámica lateral, y la
espinotalámica anterior, ¿cierto? La lateral, que ya sabemos que es de dolor y temperatura, la anterior, que es de tacto ligero y presión, con sus neuronas de primer, segundo y tercer orden, que es lo mismo, y ambas llegan a la circunvolución central posterior. Y la de los cordones posteriores, que es los fascículos gráciles y cuneiformes, ya sabemos que es básicamente lo mismo. Hay una neurona en primer orden, una neurona de segundo orden y una neurona de tercer orden. Y la diferencia es que esta sí va a decusar, y obviamente la función, decusa en el bulbo raquídeo y se encarga de tacto discriminativo, sensibilidad, vibración y todo lo que ya les acabo de explicar. Vamos ahora a pasar con las vías descendentes, o también conocidas como vías motoras o eferentes, ¿cierto? Hay que saber unas cositas. Primero que todo, nosotros sabemos que tenemos una motoneurona superior, unas interneuronas y una motoneurona inferior. La motoneurona superior es esa célula que está ubicada en la corteza motora. En el giro presental va hasta la médula y va a hacer sinapsis con la interneurona. ¿Qué son las interneuronas? Son como neuronas intermedias, o sea, ellas toman información de esa motoneurona superior y obvio, van y le comunican esa información a la inferior. ¿Dónde están las motoneuronas inferior? En el asta gris anterior de la médula espinal. Y obviamente esta es la que se va a encargar de desplazar los músculos para que nosotros podamos caminar y desplazarnos, ¿cierto? Bueno. Entonces, empecemos con la corticoespinal. Primero que hay que tener claro de esta vía, córtico. Es la única vía que tiene origen en la corteza cerebral. Hay que tener eso en cuenta. Las otras vías que les voy a hablar van a tener origen alrededor, pues, en estructuras del tallo encefálico, o sea, van a ser como subcorticales. Entonces, córtico-espinal es la única vía que tiene origen en la corteza cerebral. Tenemos esta imagen que estaba también en el libro, que nos va a explicar tanto la lateral como la anterior. Entonces, ya hablamos de la aferente, que es que sube, ascendente, y esta es diferente, o sea, que baja desde niveles superiores a llevarnos la información a la médula, ¿cierto? Lo contrario. Entonces, vemos en la imagen una rayita roja y una rayita negra. Nosotros sabemos que la corticoespinal tiene su origen en la corteza motora primaria. El axón va a viajar, va a atravesar estructuras del cerebro, va a bajar por el mesencéfalo, como ven en la imagencita, va a pasar por como unas protuberancias que ven que son los pedúnculos cerebrales que unen el cerebro con el tallo encefálico. Entonces ellos viajan por esos pedúnculos, sigue descendiendo, pasa por el puente, luego pasa por el bulbo, pasa por las pirámides, y ahí ven, en esas pirámides vulvares hay como una decusación. ¿Cómo se le llama eso? Decusación piramidal. Entonces, yo les había dicho al principio que se le llama vía piramidal porque también están relacionados con neuronas piramidales y porque también decusa a nivel de las pirámides. Ya. Ella decusa a nivel de las pirámides, pero no todas decusan. O sea, si ustedes ven las dos líneas que les dije, la línea roja es la que va a decusar y la negra es la que va a seguir ipsilateral, o sea, pues sí, ipsilateral, del mismo lado. Entonces, como ven, hay una corticoespinal que va a decusar entre un 80 y un 90%, como en el cuadrito de arriba. Cuando decusa, recibe el nombre de corticoespinal lateral. Entonces, bueno, la fibra que decusó en las pirámides, que es un 80-90%, es la corticoespinal lateral. La que no decusa, que es un 20-10%, ¿cuál va a ser? Queda la corticoespinal anterior. Entonces, la vía corticoespinal lateral, que nos va a inervar la musculatura más distal. Ejemplo, las manos. La vía que no decusa, que representa un 10 o un 20%, ¿qué nos va a inervar?
la musculatura más proximal del cuerpo. ¿Cuál es esa musculatura? El tronco, de la cintura pélvica, de la cintura escapular, de la cadera, eso nos va a inervar. Entonces, recapitulemos. Córtico-espinal lateral es la que decusa a nivel piramidal. Función, inervar musculatura distal, como mano. Listo. Córtico-espinal anterior es la que no decusa, sigue ipsilateral, de un 10 a un 20%. ¿Qué me va a inervar? Musculatura proximal. ¿Cómo qué? Cintura, como musculatura de la cadera, cintura, escapular, del tronco, etc. Yo me acuerdo que cuando vimos esta clase, pues la profe nos explicaba, o sea, obviamente con ejemplo uno entiende muy fácil, que es cuando uno pinta el techo de una casa, un ejemplo. Voy a pintar mi apartamento. Entonces la vía córtico-espinal lateral, que es la que es mayor del 80 al 90%, va a tener con esos movimientos como más precisos, como que mi mano que esté bien para yo pintar el techo de la casa. La otra, la del 10 al 20%, la córtico-espinal anterior, que tiene que ver con la postura también, me está inervando la musculatura del tronco, pues entonces me va a ayudar que esa persona que está encima de la silla o de la escalera pintando, pues, no se caiga y siga pintando el techo, ¿cierto? Abajo también hay un cuadrito que les dije, tracto, origen, dónde decusa, dónde termina y función. 5 cosas que hay que saber. ¿Hacemos? Bueno, la retículo espinal. La retículo espinal, otra vía, tiene un origen, pero esta tiene 2 salidas. ¿Cuál va a ser el origen? La formación reticular. Esta formación reticular, ¿qué es? Son neuronas que están localizadas a lo largo del tallo encefálico, o sea, el mesencéfalo, del puente, del bulbo. Integran información no solo motora, ¿cierto? También pueden integrar información sensitiva. ¿Y por dónde va a salir esta vía? Pues como ven en la diapo, puede salir por la retículo espinal pontina y la retículo espinal medular. La espinal pontina son esas células de la formación reticular que están localizadas en el puente, espina puente. Esta puede decusar y otra puede seguir ipsilateral, es compartida. Esta vía por donde va a descender por cordones blancos anteriores y va a hacer sinapsis obviamente con la interneurona y con la motoneurona inferior. Ya, la retículo espinal medular es la que sale del bulbo raquídeo, pero, o sea, medular porque también saben que el bulbo raquídeo se le puede decir médula oblonga. Entonces, sale de ahí, de la médula oblonga bulbo raquídeo, decusa y puede dar información también ipsilateral. ¿Por dónde va a viajar? Por cordones blancos laterales. Entonces, la vía que sale por la retículo espinal pontina, ¿por dónde desciende? Por cordones blancos anteriores. La vía que sale, la misma vía retículo espinal, pero que va a salir por la retículo espinal medular, ¿por dónde va a viajar y a descender? Por los cordones blancos laterales. Y se llama así por donde sale, que también es por el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Qué función tiene esto? Como dice ahí, va a inhibir o facilitar el movimiento voluntario reflejo. Este tracto también va a estar implicado en 2 tipos de conducta motora, que es la locomoción que se inicia a partir del centro locomotor que está en la parte inferior del mesencéfalo y me va a integrar miembros superiores como miembros inferiores, modula tono muscular, también me puede modular músculos de la expresión facial y también me permite el control de la postura. Digamos, que los animales de 4 patas, un ejemplo de 2 patas, puedan mantener como esa postura erguida, mantener el equilibrio. Bueno, esa es la función. Inhibir o facilitar el movimiento voluntario o reflejo, o sea, modularlo. La vía tectoespinal, ¿dónde se va a originar? Se va a originar en los colículos superiores del mesencéfalo. ¿Y dónde se ven esos colículos? En una vista posterior. Ella ahí mismo decusa y desciende para bajar ¿por dónde? Por el cordón blanco anterior. Recordemos, hay colículos superiores y también hay colículos inferiores.
Los folículos superiores, ¿qué información reciben? Información de la retina, o sea, información visual. Y, ¿qué pasa? ¿Qué se cree con esta vía? Que esta vía va a participar, bueno, no, ¿qué se cree? No, ¿qué hace? Participa en movimientos posturales reflejos como respuesta a un estímulo visual. O sea, ¿qué quiere decir? Pues lo que sí, digamos, recuerden que los folículos superiores e inferiores comparten información. Entonces, los folículos superiores son de información visual y los inferiores son de información auditiva. ¿Cómo así? Digamos, estamos, ¿qué ejemplo pongo? Digamos, yo estoy sentada con una amiga y escucho que alguien se cae o que alguien me toca el hombro o veo a alguien muy simpático en la universidad, entonces yo por reflejo giro la cabeza, ¿cierto? Para ver quién es esa persona que está pasando, quién se cayó, quién me tocó. Entonces eso es como que, sí, como que mi postura, la que yo tengo, y yo girar rápidamente a ver qué es lo que está pasando, es lo que se encarga esta vía. Ya. Pasemos. La rubroespinal. ¿Dónde tiene el origen esta vía? Va a estar ubicado en el núcleo rojo. Es el núcleo rojo, es un núcleo que está en la profundidad del mesencéfalo, que ahí también están los pedúnculos cerebrales, los folículos, bueno, y el núcleo rojo, obviamente. Obvio, recibe información de la corteza cerebral y también recibe información de los núcleos cerebrosos profundos. Bueno, entonces esta vía decusa inmediato y desciende por los cordones blancos laterales de la médula espinal y hace sinapsis igual con la interneurona y la motoneurona inferior del asta gris anterior. ¿De qué se va a encargar esta vía? ¿Cuál es la función? Pues sí, que se activa o facilita la actividad de los músculos flexores e inhibe la actividad de los músculos extensores. El ejemplo que nos ponían cuando yo vi este tema era fácil, o sea, cuando vamos al gimnasio y entrenamos bíceps con mancuernas, pues flexiones del antebrazo, sobre el brazo. Bueno, eso que estamos haciendo ahí se da gracias a esta vía, la rubroespinal, porque facilita esa acción de los músculos flexores y nos relaja los extensores, ¿cierto? Ya cuando estén haciendo bíceps en el gimnasio, se acuerdan de la vía rubroespinal. La vía vestibuloespinal va a tener su origen en el núcleo vestibular. Ese núcleo vestibular recibe información del par craneal del 8, que es el vestíbulo coclear, o sea, vestíbulo de equilibrio y coclear de audición, ¿cierto? Está claro. Entonces, este núcleo se encuentra en el puente, recibe obviamente información del oído interno por ese nervio que les acabo de decir, el vestíbulo coclear, pero más que todo el nervio vestibular, y también va a recibir información del núcleo cerebeloso profundo. Esta vía no decusa, permanece siempre ipsilateral, me viaja por los cordones blancos anteriores y hace sinapsis con la interneurona y la motoneurona inferior como todas, ¿cierto? Básicamente sí, o sea, ya lo sacan diciéndolo como que de dónde recibe información. Si me recibe información del nervio vestibular, que es el octavo, que es el vestíbulo coclear, y el vestíbulo me da más que todo equilibrio en el cuerpo, entonces lo relaciono como que, bueno, entonces básicamente esto me mantiene posición y equilibrio en cada nueva postura que yo escoja. Ejemplo, porque hay que poner ejemplo, estoy parada y me tengo que agachar, amarrarme los cordones, eso me da la postura para que no me caiga de lado o de rodillas. Listo. Las fibras, ya vamos a acabar, vamos a hablar de otras fibras, que son fibras autónomas descendentes, también hacen parte de las vías descendentes, ¿cierto?
Estas son fibras del sistema nervioso autónomo vegetativo y hay como que unos centros que están relacionados con esta actividad, estas fibras, como cuáles, la corteza, ¿cierto? El hipotálamo, la amígdala, la formación reticular, entre otros. Entonces, ellas, los fascículos, son fibras autónomas, descienden por los cordones blancos laterales y van a hacer sinapsis con neuronas ubicadas en el asta lateral. ¿Qué pasa con estas fibras? Que estas fibras van a ser como comunicación, como fascículos propios que pueden ser ascendentes y descendentes y además son cortos. Estos inician y terminan en la médula espinal y pueden viajar por los cordones anteriores, laterales y posteriores. O sea, son vías como de comunicación. Los fascículos, segmentos medulares, son vías de comunicación. ¿Para qué también son importantes? Para la integración del reflejo espinal intersegmentario, entre otros. Entonces, no salió bueno, no importa. Ya para terminar, ¿cierto? Quise traerle como un poquito, no es como que un caso, pero sí como para tener una idea. Supongo que vamos a profundizar eso cuando veamos síndrome de motoneurona superior e inferior, ¿cierto? Ya con toda la clínica, qué pasa, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando hay lesión de los tractos ascendentes? Digamos, del sistema anterolateral, me lesioné el fascículo espinotalámico lateral. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Pues, como ya decusa, ya llega ahí mismo a la médula, al asta posterior y decusa, entonces, y se encarga de ¿qué? De dolor y temperatura, entonces el paciente tiene una lesión, ahí va a tener una pérdida contralateral de la sensibilidad dolorosa y térmica por debajo del nivel de la lesión. En el espinotalámico anterior, lo mismo. También contralateral de la sensibilidad del tacto leve y la presión por debajo del nivel de la lesión. Y del grácil cuneiforme. ¿Qué va a pasar? El paciente no va a reconocer la posición ni los movimientos de sus miembros ipsilaterales por debajo del nivel de la lesión con los ojos cerrados. También que se va a afectar el control muscular, los movimientos son bruscos, atáxicos, el paciente también puede tener pérdida de sensibilidad vibratoria por debajo del nivel de la lesión en el mismo lado. Y la sensibilidad vibratoria se prueba ¿con qué? Me imagino que ya sabrán que es con el diapasón. Uno lo pone como tin a vibrar y eso así, y uno lo pone en una prominencia ósea para evaluar la sensibilidad vibratoria, ¿cierto? Entonces miren que uno sabiéndose como la función de cada vía y con la clínica del paciente ya uno lo saca. Cuando hay una lesión de los tractos descendentes, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que, bueno, estas son lesiones de motoneuronas superior, o sea, las que puse en esta diapo. ¿Qué quiere decir? Que son lesiones restringidas a fascículos corticoespinales, ya sea anterior o lateral, ¿cierto? Corticoespinal. ¿Qué me puede producir? Los signos que ven en la diapo. Signo de Babinski, que ya sabemos que el primer dedo del pie como que se dorsiflexiona y los otros se separan como si fuera un abanico. Y esto cuando al flotar la piel a lo largo de la cara lateral de la planta del pie. Es lo normal, que hay una flexión plantar de todos los dedos, no que se vea así como un abanico y uno primero se vaya para allá, no. Hay que tener en cuenta que este signo del Babinski es normal durante el primer año de vida, debido a que el fascículo corticoespinal todavía no se ha terminado de mielinizar. O sea, hasta el primer año de vida es normal el signo de Babinski. También que puede haber, si tengo una lesión en los tractos descendentes del córtex espinal, puede haber ausencia de reflejos cutáneos abdominales, por ejemplo, los músculos abdominales no se contraen al frotar la piel del abdomen, puede haber ausencia del reflejo cremastérico, que es que el músculo cremaster no se contrae cuando frotamos la piel al lado medial del muslo, puede haber pérdida de ejecución de movimientos voluntarios finos,
que está más que todo en el extremo distal de miembros. Y hay otras lesiones pues, de los tractos descendentes que no son corticoespinales, no puse una diapo, pero pues le voy a hablar un poquito. Por ejemplo, una parálisis grave con poco o ninguna atrofia muscular, excepto que sea por falta de uso, que el paciente tenga espasticidad o hipertonía de los músculos, puede haber también exaltación de unos reflejos musculares profundos, y sí, básicamente eso. Esta imagen, bueno, ya, para terminar, que esta imagen fue cuando, de los resúmenes de los apuntes que tenía de la clase, que nos dice cada vía descendente, ¿cierto? Y cada función de la vía, que fue entonces, lo que les hablé. Entonces ya sabemos hacer un cuadrito con nombre de la vía, función, origen, de curso, no de curso y dónde termina. Básicamente para estar súper pro cuando toquen el tema ya de clínica, de lesiones medulares y todo eso. Listo. Y ya, muchas gracias. Espero que les haya gustado.